noches. Hoy vamos a exponer el tema de patologías bronquiales. Los integrantes somos Denise Erika Ortega Miranda, Noemí Anet Macedo Pineda, Maribel Betsaida Turbo Quispe, Beatriz Mojo López, mi persona. Siguiente. Vamos a comenzar con lo que es la bronquitis aguda. La bronquitis aguda va a ser una inflamación aguda y difusa y autolimitada de la mucosa bronquial. Clínicamente se va a dar un cuadro agudo o subagudo de la tos. Esta puede estar acompañado de expectoración o sin expectoración. Habitualmente dura menos de 3 semanas y suele estar acompañado de síntomas de vías aéreas superiores. Siguiente. Epidemiología. En la consulta externa o en la consulta de medicina general es uno de los síntomas, es uno de los diagnósticos más frecuentes. Se estima una incidencia de 50 a 60 casos por 1000 habitantes al año. Se da con más frecuencia en niños y fumadores y se da en la época de invierno. Siguiente. La etiología, en un 50-90%, la bronquitis aguda va a ser de origen viral. Los virus más frecuentes que van a producir es el virus influenza tipo A y B. Para influenza, el virus sincitial respiratorio, coronavirus, el adenovirus, el rinovirus, y las no frecuentes va a ser el enterovirus, los metaneumovirus humanos, el virus de sarampión, el virus de rubiola. También puede desarrollarse tras la exposición a tóxicos, irritantes o contaminantes atmosféricos. También puede ser de origen bacteriano, pero son muy poco comunes. Estas pueden producir lo que es la Bordetella pertussis, el Mycoplasma pneumoniae, la Clamidia pneumoniae. Nos dice que no hay evidencia convincente en cuanto a la bronquitis bacteriana aguda, que esta se puede dar por el Streptococcus pneumoniae o Streptococcus aureus, la influenza y la catarralis. Siguiente. Su fisiopatología. Primero se va a dar la descamación de las células epiteliales, luego la denudación de la mucosa hasta la membrana basal. También va a darse lo que es la infiltración linfocitaria. Esto va a producir lo que es el edema de la mucosa bronquial y la producción de moco. Como se ve en la imagen, va a haber irritación de las vías respiratorias, inflamación e hipersecreción de moco, aumento de las glándulas secretoras de moco, reducción de la función ciliar y aumento de moco. Se va a dar el engrosamiento de la pared bronquial, la luz bronquial se va a estrechar y el moco va a obstruir las vías. Los alvéolos adyacentes se van a dañar y van a presentar fibrosis. Se altera la función de los macrófagos alveolares y por lo tanto va a ser susceptible a infecciones. Siguiente. El cuadro clínico. Se va a dar un cuadro catarral en las vías aéreas superiores. Esta va a estar acompañado de lo que es fiebre, mialgias, malestar general, tos seca.
A los 3 a 4 días la tos va a ser productiva, con esputo claro, purulento o purulento. Puede aparecer lo que es el dolor urente retroesternal. A veces el único síntoma va a ser la tos. Esta puede persistir durante 2 a 3 semanas, en mayoría de los casos, y en una parte de los pacientes puede mantenerse más de un mes. En la auscultación pulmonar se va a detectar lo que es el roncus, las sibilancias, el alargamiento del tiempo respiratorio. Siguiente. El diagnóstico va a ser netamente clínico. Los estudios microbiológicos se van a indicar en casos graves cuando los síntomas van a persistir. En la radiografía de tórax se observa normal. Va a haber un cierto grado de engrosamiento peribronquial. Siguiente. En el diagnóstico diferencial, la bronquitis aguda se va a asemejar a la neumonía. Esto se hace diferencia mediante la radiografía. En la bronquitis aguda, en la placa se va a observar normal o va a haber un discreto aumento de trama vascular. En cambio, en la neumonía va a haber una consolidación del parénquima pulmonar. También se debe hacer una diferencia de lo que es el asma, bronquiolitis. En el asma va a haber sibilancias episódicas y el paciente va a tener dificultad para respirar, y en lo que es la bronquitis aguda, los signos vitales van a estar normales. La tos ferina suele presentarse con un cuadro de tos de 2 a 3 semanas en adolescente o en adulto joven, y la fiebre va a ser menos frecuente que en la bronquitis aguda. Siguiente. El tratamiento va a ser medidas de soporte como hidratación, humidificación de las vías aéreas, antitérmicos y reposo. Se debe evitar lo que es los irritantes ambientales como el tabaco. En casos de tos crónica, se debe indicar lo que es los antitusígenos como el dextrometorfano o codeína. En casos de tos crónica o que provoque vómitos, impide el sueño. En situaciones que se van a auscultar sibilancias, se va a indicar lo que es los agonistas beta 2 inhalados durante 1 a 2 semanas. El papel de broncodilatadores o anticolinérgicos, los glucocorticoides inhalados o los mucolíticos en bronquitis aguda aún no están establecidos. Siguiente. Gracias. Buenas noches, doctor. Doctor, no sé si se me puede escuchar sin eco. Se escucha sin eco está ahora. Ya. Continuando con la bronquitis crónica, vamos a primeramente recalcar que junto con el enfisema, esta enfermedad forma parte de la enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Esta enfermedad va a estar caracterizada por la presencia de tos con expectoración crónica en fases evolucionadas. Va a presentar el paciente disnea o dificultad para respirar.
La bronquitis crónica, clínicamente, como vamos a ver al paciente. El paciente va a presentar una tos persistente, por lo menos va a tener esputo. El tiempo que va a presentar esta tos va a ser al menos 3 meses, durante 2 años consecutivos. Frecuentemente esto pasa en pacientes fumadores habituales y en personas que, digamos, van a trabajar en ambientes contaminados, en ambientes tóxicos. ¿Cuál es la epidemiología de la bronquitis crónica? En este caso va a afectar más a varones que a mujeres. ¿Por qué? Porque en el medio en el que vivimos vemos que hay más tendencia a que los varones tengan el hábito de fumar que las mujeres. Pero esto nos dice que acá en unos años más adelante, digamos en el 2030, está pronosticado que el número de mujeres va a sobrepasar el número de varones o va a igualar al número de varones, ya que este hábito se está volviendo más rutinario también en mujeres, o sea, ya no solo en varones. ¿Qué podemos decir de la bronquitis crónica? Que a nivel mundial va a ocupar el 4º lugar entre las principales causas de morbimortalidad. Esta prevalencia va a depender del país en el que la persona vive, la edad y el sexo, porque se aproxima al 10% de personas mayores de 40 años. Estos resultados que se dieron, se obtuvieron basados en estimaciones espirométricas. En su etiología tenemos lesiones postinfecciosas, mencionando las infecciones virales, por ejemplo, el adenovirus, influenza A, tuberculosis, los trastornos genético-mucociliar, tenemos la fibrosis quística, síndrome de inmovilidad ciliar. Entre las patologías inmunoalérgicas vamos a mencionar al asma bronquial, a la inmunodeficiencia, las subclases A y G. En caso de la contaminación ambiental vamos a tener al humo del tabaco, la marihuana, las estufas y algunos materiales de construcción tóxicos que haya. Vamos a tener opresión de las vías respiratorias, el caso de traqueomalacia, broncomalacia, adenitis, que sabemos que son inflamaciones de los ganglios linfáticos a nivel del cuello. Digamos, si tenemos una inflamación, esta va a obstruir el aire que nosotros podamos requerir para respirar. Los anillos vasculares también. En el caso de la aspiración, tenemos a las secuelas de cuerpos extraños, las fístulas traqueoesofágicas y el reflujo gastroesofágico. En la fisiopatología vamos a mencionar que las estructuras de la conducción van a presentar cambios anatómicos debido a que va a haber inflamación crónica, va a haber dilatación y congestión y edema de la mucosa. Estos van a conllevar al estrechamiento, como podemos ver acá, de las paredes bronquiales y se va a establecer la obstrucción. Y a continuación esto va a llevar a una irritación, posteriormente al agrandamiento de las glándulas bronquiales y al aumento de las células caliciformes. Y muy bien sabemos que las células caliciformes van a ser las encargadas de producir mucina. Por eso es la expectoración. En el cuadro clínico, ¿qué vamos a ver? Vamos a ver la tos persistente, como ya les he mencionado anteriormente. Este paciente va a tener, como les dije, ¿no? Tos con esputo. En los casos más graves se va a mencionar que el paciente va a tener disnea, dificultad para respirar. Se puede observar pacientes con dedos hipocráticos o también en palillo de tambor. Va a presentar hipercapnia, hipoxemia y vamos a lograr ver la cianosis. Como ven en la imagen, la coloración azulada de los dedos. En el diagnóstico, vamos a ver que la historia clínica va a ser fundamental para poder diagnosticar, ya que el paciente nos tiene que relatar si va a tener tos con expectoración durante más de 3 meses al año y vamos a tratar de descartarlo con otras enfermedades pulmonares mediante una radiografía de tórax y en ocasiones una tomografía axial computarizada.
Ahora, en situaciones avanzadas, cuando la bronquitis crónica se va a asociar a una EPOC, se va a demostrar una obstrucción permanente que se va a asociar a la enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Para ello nosotros tenemos que realizar la espirometría, que es una prueba que va a consistir en el paciente va a tener que soplar, como podemos ver en la imagen, durante 1 segundo. ¿Esto qué va a permitir? Va a permitir medir la cantidad de aire que este paciente va a poder expulsar durante el primer segundo en la expiración forzada. O sea, todo el aire que se va a lograr expulsar en el primer segundo se va a medir mediante la espirometría. Luego vamos a realizar en situaciones avanzadas, vamos a ver que vamos a tener que realizar la gasometría. Vamos a hacer el diagnóstico diferencial, en este caso por esta tabla comparativa, entre, digamos, el enfisema y la bronquitis crónica. En este caso, hablando de edad, el enfisema se va a dar entre los 50 y 75 años, en personas más mayores. En caso de la bronquitis crónica va a ser entre los 40 y 45 años. Van a presentar disnea, el enfisema en etapa temprana. Bronquitis crónica va a tener en etapa tardía. En caso de la tos, en el enfisema, el esputo va a ser escaso. En caso de la bronquitis crónica, va a tener abundante esputo. En las infecciones, en el enfisema van a ser ocasionales. En la bronquitis crónica son frecuentes. La insuficiencia respiratoria en el enfisema son terminales y en la bronquitis crónica son repetidas. Cor pulmonar en el enfisema es poco frecuente, va a ser terminal, y en la bronquitis crónica va a ser frecuente. La resistencia de las vías respiratorias en el enfisema es normal o aumentado, pero en la bronquitis crónica va a estar aumentada. La retracción elástica en el enfisema es bajo y en la bronquitis crónica va a ser normal. En la radiografía de tórax vamos a apreciar que en el enfisema va a tener un corazón pequeño, va a ser hiperinsuflación. En caso de la bronquitis crónica, el corazón va a estar de un tamaño agrandado. Por eso vamos a decir que tiene vasos prominentes. El aspecto que nosotros vamos a poder diferenciar clínicamente en un paciente que tiene enfisema se caracteriza como un soplador rosado. Podemos ver en la imagen que el paciente tiene una coloración rosada y es de un aspecto más delgado que el paciente que va a tener bronquitis crónica, que tiene una apariencia más gruesa. Este va a ser abatargado, azulado, debido a la cianosis que va a presentar. En el caso del tratamiento, vamos a incluir cambios en el estilo de vida. En los pacientes fumadores prácticamente van a tener que dejar el tabaco. Vamos a tener que recomendarle dieta rica en verduras, en frutas. En caso de los fumadores pasivos, vamos a tener que recomendar el cambio del ambiente. ¿A quiénes llamamos fumadores pasivos? A esos pacientes que no fuman directamente, pero son los que están inhalando el humo tóxico de los que sí están fumando en su costado, en el mismo ambiente. Bueno, en caso de los medicamentos, tenemos a los broncodilatadores, que van a relajar los músculos alrededor de las vías respiratorias, que esto va a ayudar a abrir las vías respiratorias y facilitar la respiración. Vamos a tener vacunas contra la gripe y la neumonía, y las personas con la bronquitis crónica van a tener mayor riesgo de sufrir problemas graves por esta enfermedad. Vamos a tener la terapia con oxígeno. En caso de los pacientes ya más graves, los que ya no puedan respirar por sí mismos, vamos a tener que controlarlos por el pulsioxímetro para ver la cantidad de oxígeno que estos van a tener. También vamos a tener la rehabilitación pulmonar, que consiste en hacer ejercicios
limitando el estado del paciente, ¿no? Si el paciente puede lograr hacer ejercicios más fuertes, vamos a tener que controlar cómo va la evolución de su tratamiento. Vamos a tener también en el caso extremo de que ninguno de estos tratamientos mencionados anteriormente funcionen, vamos a tener que realizar un trasplante de pulmón. Bueno, va a continuar mi compañera. Continuando con la exposición, la bronquiectasia. ¿Qué es lo que es la bronquiectasia? La bronquiectasia nos dice que es la dilatación anormal e irreversible de los bronquios en un diámetro mayor a lo que es a 2 milímetros, debido a que a la destrucción de las fibras musculares, como también hacia las fibras elásticas. Como podemos observar en la imagen, tenemos un bronquio normal y otro lo que es el bronquio, la bronquiectasia. Si podemos observar la imagen, el lumen en un bronquio normal es más amplio, a diferencia de en la bronquiectasia, el lumen es más pequeño. ¿Debido a qué? Debido a que esta va a tener más secreción de moco. Va a haber más moco en lo que es en la bronquiectasia. Ahora, ¿cuál es la diferencia también en eso? Va a haber lo que es la destrucción de la pared. ¿No se presenta? Ya, en la epidemiología. Ya, la epidemiología. En la epidemiología tenemos que 110,000 individuos van a padecer de lo que es la bronquiectasia. Ahora, la prevalencia de la misma va a aumentar con lo que es con la edad. Y nos dice también que la prevalencia va a ser más en mujeres que en varones. Siguiente diapositiva, por favor. Y en la etiopatogenia. En esta etiopatogenia nos dice que la actividad mucociliar va a estar bien limitada o a veces incluso va a ser nula. La reacción inflamatoria va a ser local, la destrucción de los componentes estructurales de la pared bronquial, el retraso de la eliminación de las secreciones bronquiales. Siguiente diapositiva. Siguiente diapositiva. No, el anterior no en todo caso. Bueno, no salen las diapositivas, pero bueno, ya, les voy a explicarle lo que es la fisiopatología. La fisiopatología de las bronquiectasias nos explica mediante un círculo vicioso propuesta por Pott, la cual nos va a manifestar, sea cual sea la causa, la alteración de la motilidad ciliar, la infección, ya sea la alteración de los componentes del moco, va a comprometer a lo que es a la luz mucociliar, el cual va a ser el principal mecanismo de defensa del signo bronquial. Como podemos ver en la imagen, bueno, está acá pequeña, ¿no? O sea, no sé qué ha pasado, pero ya. Ahora, tenemos a lo que es la adherencia de las bacterias del epitelio bronquial. Va a provocar una respuesta inflamatoria local, en el cual las secreciones respiratorias va a presentar una cantidad elevada de neutrófilos. Por ejemplo, tenemos en ahí la elastasa, la mieloperoxidasa, el factor de necrosis tumoral, el factor estimulador de colonias de granulocitos, las interleuquinas, las 6, tenemos la interleuquina 8, la interleuquina 1, la interleuquina 1 beta. Ahora, también tenemos a lo que es la presencia de neutrófilos, los cuales van a causar la purulencia en el esputo. El esputo se va a presentarse de un color verde. Este color verde va a ser muy intenso. Como podemos observar en esa imagen, hacia la derecha, notan un color verde. Ya, entonces, mientras más tinción, más color sea, más pronunciado el color verde, nos dice
que va a haber una presencia de mieloperoxidasa. Por eso va a tener un color el tono va a ser más oscuro, debido a la cantidad de neutrófilos. Ahora, si no vamos a conseguir lo que es eliminar lo que es las bacterias, no se va a liberar lo que se va a liberarse lo que son las proteasas, las cuales van a causar mayor daño, lo que es al daño al epitelio bronquial, y por tanto va a haber una mayor alteración en lo que es en la luz de la mucosidad ciliar. Eso va a ser debido a debido a que no vayamos nosotros a conseguir a eliminar la infección. Ahora, por último, la respuesta inflamatoria bronquial va a pasar de ser una protectora a ser una dañina, provocando así un incremento en el daño pulmonar. Siguiente. Bien, doctor, compañeros, buenas noches. Continuando con la exposición, voy a hablar sobre el cuadro clínico de las bronquiectasias, ¿no? Es importante tener en consideración la anamnesis. Entonces, en la anamnesis vamos a considerar los antecedentes de infección respiratoria a repetición, ya sea pacientes tuberculosos, ¿no? O pacientes que tuvieron neumonía. También antecedentes de fibrosis quística, también antecedentes de discinesia ciliar, ¿no? Que son malformaciones congénitas. Dentro de los signos y síntomas que vamos a encontrar en las bronquiectasias van a ser las tos productivas, que van a ser mucopurulentas o purulentas. Estas, por lo general, el paciente va a referir que va a tener expectoraciones, ¿no? Por las mañanas, y durante el día van a ir bajando. En casos severos ya se va a encontrar hemoptisis, ¿no? También el paciente va a presentar disnea, dolor pleurítico, tos seca, fatiga, mialgias, ¿no? También pérdida ponderal, que es la pérdida de peso, ¿no? Desnutrición. Y en casos leves pueden ser asintomáticos. En cuanto al examen físico, vamos a encontrar crepitaciones, que van a ser las más frecuentes, ¿no? Y también se puede escuchar sibilancias, ¿no? También acropatías, ¿no? Ahí, como podemos ver en la imagen, los dedos curvos, ¿no? Las uñas curvas, ¿no? También algunos autores refieren que se puede encontrar en los pacientes cifosis. Siguiente, por favor. Ya, en cuanto al diagnóstico, el gold estándar va a ser la tomografía, ¿no? Pero se pide lo que es la radiografía de tórax. En la radiografía de tórax póstero anterior se van a encontrar dos patrones, ¿no? Uno es el patrón de anillo de sello, que lo vemos en la imagen de abajo. Se ve ahí, ¿no? Con las flechitas señaladas, una imagen radiopaca, ¿no? Radiopaca, en el cual el sello va a ser el diamante, ¿no? Del anillo, por así decirlo, el cual es compatible con un vaso, ¿no? Vemos que es el anillo o el aro, por así decirlo, va a ser lo que es el bronquiolo inflamado, ¿no? Y en la otra radiografía vemos el signo, el patrón del Drill Trabia, el cual es, vemos, ¿no? Ahí señalado también con la flechita, como una línea, ¿no? Siguiente diapositiva, por favor. Sí, como les decía, el gold estándar para las bronquiectasias son las tomografías computarizadas de alta resolución, en donde vamos a encontrar diferentes signos, ya sean signos directos y signos indirectos. También cabe resaltar que hay una clasificación de RATE que la clasifica en tres, ¿no? Las bronquiectasias, que son las bronquiectasias cilíndricas, las bronquiectasias varicosas, que se puede observar en la primera tomografía de arriba del lado izquierdo. También tenemos las bronquiectasias quísticas, que van a ser las más graves, ¿no? Entonces, dentro de los signos directos,
En la segunda tomografía vamos a encontrar, en la segunda imagen vamos a encontrar dilataciones bronquiales, ¿no? Esto va a referirse al índice broncoarterial mayor de 1, es decir, el bronquiolo es mayor que la arteria, ¿no? Entonces, tenemos anomalías del contorno bronquial, tenemos el signo de anillo de sello, esto es en los cortes transversales. En el corte horizontal vamos a encontrar el riel de Travia. En el corte horizontal también tenemos las ristas de Perlas, que son estas compatibles con las bronquiectasias varicosas, ¿no? En la segunda imagen tenemos lo que son la falta de afilamiento bronquial, ¿no? Ahí se puede ver una imagen hipodensa, en el cual es compatible, ¿no?, con ese afilamiento bronquial. También tenemos la visualización de bronquios periféricos, esto a menos de 1 centímetro de la pleura costal, o también pueden estar en contacto con la pleura mediasténica. En cuanto a los signos indirectos, ya se van a observar del lado derecho. Vamos a tener lo que son los engrosamientos peribronquiales, ¿no? También impactos mucoides, esto se va a presentar en forma estructuras tubulares o en forma de Y. También tenemos opacidades redondeadas y ramificadas, ¿no? Esto en el corte transversal. También se observan patrones en mosaico, nodos centrobiliares, nódulos en los árboles de brote, áreas focales de atrapamiento aéreo, ¿no?, como se puede observar en la tomografía, como también atelectasias y consolidaciones. Siguiente, por favor. Ya, en cuanto a otros exámenes, también es importante pedir examen de esputo. Este examen de esputo nos dice que tiene que tener una valoración microscópica, ¿no?, el cual se debe evitar que se contamine, ¿no?, en lo que es en el tracto respiratorio superior, por lo cual deben observarse mayores de 25 leucocitos y menores de células epiteliales, ¿no? También es importante considerar de que esta prueba de esputo se debe de realizar en un promedio de tiempo no mayor a 6 horas el cultivo, ¿no?, ya que esta mayor a las 6 horas va a perder la calidad, ¿no?, del cultivo. También se utilizan las fibrobroncoscopías, como se puede ver en la imagen, que es muy parecida a la endoscopía digestiva, ¿no? Entonces, se va a introducir el lente, ahí se puede ver en la imagen el broncoscopio, el cual va a llegar hasta los árboles bronquiales, ¿no? Y en esta se puede realizar, con esta se puede realizar lavado, se puede realizar tal vez algunos exámenes, ¿no? Se pueden realizar algunas biopsias tal vez. Y también tenemos la broncografía, que ya algunos médicos lo utilizan en casos de que no tengan la tomografía, ¿no?, en la mano, en el cual consiste en darle al paciente un spray que tiene que aspirar, ¿no?, que es la sustancia de contraste, el cual es demasiado incómodo para el paciente porque da signos de ahogamiento, ¿no? Y cuando veamos que el paciente se está ahogando, ahí es donde se debe tomar la radiografía. Se puede ver ahí con las flechitas señaladas, imágenes radiopacas, ¿no? Siguiente, por favor. Bien, en cuanto al tratamiento, van a ser dos, ¿no? Se tiene dos parámetros, el tratamiento médico y también el tratamiento quirúrgico. Dentro del tratamiento médico se basa en 3 pilares. Se tiene que buscar eliminar la obstrucción bronquial, se debe mejorar la eliminación de las secreciones, se debe controlar las infecciones con el uso de antibióticos, ¿no? Entonces, en el tratamiento vamos a basarnos en esta pirámide, en el cual, como primer punto, se debe buscar la educación del paciente, ¿no? Entonces, se debe buscar que este paciente, si es que fuma, deje de fumar. También se debe mejorar su alimentación, su nutrición, tal vez referirlo con el nutricionista para disminuir su baja de peso, ¿no?, su desnutrición. También se debe recomendar a estos pacientes de que se coloquen las vacunas neumocócicas influenza, ¿no? Y también tienen que tener bastante ingesta de líquidos,
ya que van a mejor ayudar a las expectoraciones, ¿no? Porque va a haber una inflamación. También, como segundo punto, se tiene que buscar la rehabilitación pulmonar. Esta se va a basar en realizar fisioterapia al paciente, ¿no? Pueden ser drenajes posturales, etcétera. Estas nos dice que ayuda a mejorar la calidad de vida del paciente. También se utilizan los mucolíticos o agentes hiperosmolares, ¿no? En cuanto a los mucolíticos, los autores refieren de que no se ve mucha significancia, ¿no?, en el tratamiento. En cambio, los agentes hiperosmolares se puede aplicar, ¿no?, lo que son las nebulizaciones por suero hipertónico, esto a 6 o 7%, el cual va a ayudar a mejorar lo que es la calidad de vida, ¿no? También se utilizan los macrólidos, que lo voy a explicar en la siguiente diapositiva, y también en casos ya severos se utiliza también lo que es la terapia antibiótica, ¿no? Esto previo al cultivo, en el cual se pueden utilizar medicamentos como son, por ejemplo, los antipseudomonocósicos, el cual son las quinolonas, por ejemplo, el levofloxacino, que viene en 500 o 750 miligramos. Esto se da una toma durante 7 días, como también se pueden medicar con aminoglucósidos, ¿no? Siguiente diapositiva, por favor. Ya, como les decía, en cuanto al tratamiento de la inflamación, van a ser los macrólidos. Por lo general se utiliza la acitromicina, que viene de 500 miligramos. Esto se da una dosis de 3 veces por semana. Esto se tiene que ver, ¿no?, lo que es se tiene que valorar la efectividad de este medicamento. Esto por un tiempo de duración de 3 a 6 meses, ¿no? Va a ser un periodo largo, ¿no? Y también se puede utilizar eritromicina en menos casos, ¿no? De 400 miligramos cada 12 horas. En cuanto al tratamiento quirúrgico, se realizan las cirugías de recesión, ya sea segmentectomía o lobectomía, como se puede ver en la imagen, y los trasplantes de pulmón, ¿no? Siguiente diapositiva, por favor. En cuanto al pronóstico, se toma en cuenta lo que es la escala de Facet y también lo que es la escala de BCI. La escala de BCI, por lo general, lo utilizan en Estados Unidos, pero esta escala de Facet es más utilizada, ¿no?, en nuestro medio. Entonces, esta escala va a pronosticar la mortalidad de los años del diagnóstico, en el cual tiene 6 variables, ¿no? También tiene sus valores y tiene una puntuación. Dentro de las variables tenemos lo que son las exacerbaciones con ingreso hospitalario año previo. También tenemos lo que es el volumen expiratorio máximo en el primer segundo. También valora lo que es la edad. También valora lo que son las infecciones en la colonización bronquial, ¿no? Esto crónica por Pseudomonas aeruginosas, que por lo general estos van a estar, va a haber mayor colonización, ¿no?, de estos microorganismos. Y también tenemos la extensión radiológica, que va a valorar el número de lóbulos afectados, ¿no? También puede presentar disnea. Ya, teniendo la puntuación de esta escala de Facet, vamos a tener los terciles, que son 3, ¿no? El tercil 1 de 0 a 2, que mide la mortalidad en 4.3%. El tercil 2, de 3 a 4, nos da una mortalidad de 25%. Y el tercil 3, de 5 a 7, una mortalidad de 68%. Actualmente tenemos que esta clasificación se ha mejorado por una clasificación de gravedad, Facet, ¿no?, en el cual ya las bronquiectasias las dividen en 3, como bronquiectasias leves, moderadas y graves, siendo leve de 0 a 3 puntos, moderada de 4 a 6 puntos y grave de 7 a 9 puntos. Siguiente. Bien, eso sería todo, doctor. Gracias. Muy bien, muchas gracias. La exposición del tema, sobre todo en patologías bronquiales,
tiene el objetivo de conocer más a fondo el tema de bronquiectasias. Y creo que ha sido el tema con más énfasis que realizó el grupo. Está muy explicado, me ha parecido muy bonito, muy didáctico la parte de fisiopatología y las escalas que han presentado. Los felicito, ha sido una exposición muy completa, muy didáctica, muy entendible. Pregunto a la sala si tiene alguna pregunta acerca del tema. Bueno, creo que no hay ninguna consulta en la parte de patologías bronquiales, entonces recuerden, ¿no? Bronquiectasias es la parte más importante. Bronquiectasis es un tema, es una enfermedad que se presenta en la mayoría de los casos como complicación de una enfermedad, de una infección pasada. Por la incidencia en nuestro medio, la infección con más importancia en esta complicación, que son las bronquiectasias, es la tuberculosis. La tuberculosis te puede producir bronquiectasias de diferente grado, ¿no? De bronquiectasias desde leves hasta bronquiectasias severas. Las bronquiectasias son dilataciones bronquiales permanentes, irreversibles en los bronquios debido a una destrucción de su pared, de la pared bronquial como tal. ¿Han visto en la explicación que dio su compañera con respecto al círculo vicioso de las bronquiectasias? Este eh, está dado por una inflamación crónica, una inflamación constante de los bronquios debido a la secreción de mediadores inflamatorios de forma constante, ¿no? Entonces, los mediadores inflamatorios eh, de forma crónica pues, van a llegar a producir la destrucción de la pared bronquial y obviamente destrucción de la arquitectura bronquial que va a conllevar o que sobre todo va a llevar a complicaciones a la larga con el paciente. ¿Qué tipo de complicaciones? Infecciones recurrentes, espasmo bronquial y entre otros casos como algún tipo de sangrado bronquial. Entonces, todo esto está adherido que el paciente podría presentar de forma constante este tipo de complicaciones. Las bronquiectasias se complican con sangrado, infección y espasmo bronquial. Las bronquiectasias son irreversibles. Los pacientes que viven con bronquiectasias constantemente están con problemas, con infecciones recurrentes. Estos pacientes son mucho más vulnerables a una persona que no tenga bronquiectasias. Cualquier infección, desde una infección bacteriana, una infección por tuberculosis o una infección viral puede producirte bronquiectasias. A Dios gracias, las bronquiectasias no han estado muy asociadas al COVID-19, pero sí existen algunas personas que han quedado como secuelas con bronquiectasias. El tratamiento está enfocado sobre los gérmenes que producen
con mayor frecuencia las infecciones recurrentes, como es el germen, la pseudomonas aeruginosa. Entonces se utilizan antipseudomónicos como terapia empírica, entre otros. Y bueno, el diagnóstico, como ha indicado la exposición, es netamente imaginológico. De preferencia se solicita un estudio de tomografía para ver las lesiones y las lesiones compatibles con bronquiectasis. Los bronquios tienen un lumen de forma normal en una persona sana que por lo general no se llegan a observar en una tomografía mm, simple de tórax. Pero cuando existe dilatación bronquial, ya se pueden observar lesiones bronquiales con un aumento del lumen de los bronquios. Entonces, como han mostrado su compañera en la imagen anterior, los bronquios se disponen, se dilatan y se pueden observar en la tomografía. Esto lo vamos a ir reforzando ya en la parte de imagenología, en la parte de las prácticas, pero bronquiectasis es el tema con mayor énfasis en la parte de patologías bronquiales. Muy bien. Entonces, de acuerdo a las tareas que han enviado de anterior grupo, he visto que han enviado muchos muchos de sus compañeros, y haciendo un repaso de la parte de tuberculosis pulmonar. Entonces, vamos a preguntarle a la compañera Merly Sopanta Velázquez. Merly Sopanta. Presente, doctor, buenas noches. Buenas noches, Merly. Adelante, ¿puedes solo mencionarme qué tipo de poblaciones bacilares existen? Ya, existen bacilos de multiplicación rápida, de multiplicación lenta, de multiplicación intermitente y latente. Muy bien, gracias. A la estudiante Wendy Karen. Se encuentra la estudiante Wendy Karen Mestas Quispe. Bueno, ojo, existe esta lista donde yo tengo registradas las tareas que han enviado, pero si no se encuentran presentes, si no defienden su tarea, pues como si no hubieran presentado, lógicamente. Mari Estera pasa. Buenas noches, doctor. Buenas noches. Bacilos de multiplicación rápida.
Tenemos al medio óptimo extracelular y gran cantidad de bacilos. Ya, ¿qué entendiste de esto? De las poblaciones bacilares. Hola, Doctor, ¿me escucha? sí, adelante. Doctor, ¿me escucha? Hola. Sí, te escuchamos. Ya. Estas son poblaciones metabólicamente activas y en crecimiento continuo. ¿Cuál es el objetivo de que conozcan las poblaciones bacilares? Nada. Estudiante Lucy Sosa Quispe. Sí, doctor. Buenas noches. Buenas noches, Lucy. ¿Puedes explicarnos la importancia de conocer las poblaciones bacilares? Mm, no, doctor, disculpe. Bueno, no es nada difícil, ¿no? El entendimiento de esto. De nada me sirve que hagan sus tareas si no van a entender la lógica de lo que están haciendo. Las poblaciones bacilares nos orientan a los tipos de bacilos en crecimiento que se encuentran en un paciente con tuberculosis. Es para entender los, todos los aspectos, las características que tienen algunos bacilos en cuanto a su crecimiento y obviamente el tratamiento. De ahí parte el razonamiento en cuanto al tratamiento, un tratamiento largo, tratamiento de 6 meses en la mayoría de los pacientes, incluso un tratamiento de un año. Es porque tiene el objetivo de poder erradicar, actuar sobre los bacilos que tienen esa característica de multiplicación intermitente, de multiplicación latente, poder actuar sobre todas estas poblaciones y poder erradicar la infección y la enfermedad tuberculosa en un paciente. Entonces, tienen que razonar, ¿no? Cuando hagan sus tareas de poblaciones de multiplicación activa o rápida,
son aquellos bacilos donde se encuentran, sobre todo en las lesiones o donde existen las cavernas en la parte apical de los pulmones en un paciente tuberculoso. Es ahí donde se encuentran los bacilos circulantes. Y es la población con más importancia para nosotros. Porque cuando existe una multiplicación rápida, obviamente eso va a generar que exista mayor daño en los pulmones o mayor compromiso respiratorio en el paciente. Entonces, sobre esta población actúan algunos fármacos, como principalmente la isoniazida. La isoniazida es un fármaco, si se dan cuenta, en la fase o en el tratamiento o en el esquema sensible de un paciente tuberculoso, actúa sobre la fase intensiva, los primeros 2 meses, y sobre la fase de mantenimiento, que son seguidos de los 4 meses. En realidad serían 4 meses, pero mejor dicho, 6 meses en los que recibiría isoniazida el paciente. Y es justamente por eso, ¿no? Para evitar mayor replicación del bacilo y poder erradicar de mejor manera o por completo la infección o la enfermedad tuberculosa. Muy bien, entonces, en vista de que hay muchos de sus compañeros que no están presentes o no están defendiendo sus trabajos, vamos a continuar con las tareas. Ahora van a averiguar para la siguiente clase, van a hacer una tarea sobre la fisiopatología de las bronquiectasias y la clasificación morfológica de las bronquiectasias. Se los escribo en este momento para que no se olviden. Tienen toda la semana la misma modalidad y lo presentan antes de comenzar la clase, la siguiente semana. Muy bien, ya está. Fisiopatología de las bronquiectasias y clasificación morfológica de las bronquiectasias. Lo envían mediante PDF al grupo de WhatsApp y esto lo vemos hasta la siguiente clase. Ojo, estoy tomando apuntes de todo lo que están presentando por semana y obviamente la puntuación y calificación de los grupos que están presentando el tema. Perfecto. ¿Hay alguna duda acerca del tema de la tarea? No, doctor. Todo claro, doctora, gracias. Perfecto. Bueno, pasando a otro tema. Este jueves comenzamos con las clases prácticas. El primer grupo, el día jueves, debe acudir a las 8 de la mañana al Hospital Agramont para realizar la práctica. 8 de la mañana el día jueves. Todavía lo voy a definir internamente con la representante, con Pamela, para dar inicio y bueno, ya comunicarles hasta mañana cuál es el grupo que va a asistir ya el día jueves a la práctica hospitalaria. ¿De acuerdo? Tenemos una lista de todos los grupos que se han realizado, tantos del grupo A y del grupo B, así que van a poder asistir con un máximo de 6 integrantes. Esto entre el grupo A y B. Y bueno, a ver, les avisamos hasta mañana si el grupo que va a asistir el día jueves es perteneciente al grupo B. Y bueno, para que pueda ya cumplir sus horas, ¿no?, de prácticas hospitalarias. Muy bien. El tipo de vestimenta y todo aquello es sencillo. Lo único que tienen que portar es ropa civil. No es necesario que vayan de blanco, ropa civil. Lleven sus mochilas, si tienen un estetoscopio, llévenlo. Si tienen un oxímetro de pulso, no es obligatorio, pues si tienen, llévenlo. Y deben portar también sus mandiles
si en algún caso lo requieran. Pero la sesión va a ser este jueves en la defensa de los casos de medicina interna del internado rotatorio, donde tienen que asistir a las 8 de la mañana en el auditorio que queda en el 5º piso del hospital, el Gramont. Pero hasta el día de mañana les confirmamos si el grupo perteneciente es el grupo B para que puedan asistir, ¿de acuerdo? Preguntas. Está bien, doctor, igual, todo claro. Genial, bueno. Muchas gracias. Entonces, otra cosa, un favor. La siguiente semana las clases teóricas se adelantan tanto para el grupo A y B al horario de las 7 de la noche, por favor. Ya nos adelantamos, 7 de la noche. Igual debe preparar el grupo que le corresponde la siguiente semana el tema correspondiente. Y bueno, ahí vemos cuál va a ser el grupo que defiende el tema, pero tiene que tener listo el grupo, ¿no? El grupo al que le corresponde preparar el tema para la siguiente semana. Bueno, entonces, sin nada más, hasta la siguiente semana. Buenas noches, estudiantes. Buenas noches, doctor. Hasta luego. Hasta luego. Buenas noches, doctor. Compañeros, ¿quién es el delegado de la materia? Buenas noches, por favor. Soy yo. ¿Me puedes mandar el enlace del grupo B? Ya te paso. Por favor, gracias.